Bienvenidos a este episodio especial donde tengo al mejor compañero que ha tenido estos episodios siempre, que es mi papá. Porque compañera es mi esposa, pero el mejor compañero. Papi, bienvenido. Sí, yo soy. Bien, bienvenido. Bienvenido yo. Gracias por invitarme. Es un episodio especial porque quiero abordar desde nuestro corazón un tema, y es el tema de ecumenismo. Porque hay gente allá afuera que le gusta vernos y decir, ellos son ecuménicos, y vamos a hacer que la gente crea que sí son ecuménicos, lo cual no somos. La respuesta corta a la respuesta larga que vamos a dar en los siguientes minutos es no somos, pero explicar qué es ecumenismo. Sí, yo pienso que es un tema que tiene demasiadas interpretaciones según la persona que lo aborde o que lo acuse. Son dos cosas diferentes. Yo quiero empezar diciendo esto, Juan, y a los que se conectan, no lo somos. No, pues. Yo soy un cristiano hueso colorado. Creo en el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ¿verdad? Creo que Jesús es el Hijo de Dios que vino en carne y lo confesamos. Creemos que la salvación es solamente por Él, que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. Creemos en que cuando lo recibimos nacemos de nuevo. Creemos en la justificación mediante la fe. Creemos en el bautismo en agua que Jesús dejó ordenado. Sí. Creo que viene de nuevo a recoger a aquellos que en Él confían en el aire. Creo en la resurrección de los muertos. Es decir, creemos en la concepción virginal del Hijo de Dios en María la Virgen. Creemos la doctrina de Hebreos capítulo 6. Creemos en la imposición de manos para la delegación de la autoridad. Creemos en que imponiendo manos también se sanan los enfermos. Creemos en el Espíritu Santo y su llenura. Bueno, es eso lo que creemos. Y si puedo decir esto, si alguien no anda haciendo mezclas de diferentes fes, corrientes y religiones, es tu servidor. Lo sé. ¿Verdad? Total. Claro, desde el púlpito, ahí están todos los mensajes para que los oigan. Sí. Ahora, a mí, cuando alguien me pregunta, yo tengo una paz total y decir, no, pero ¿qué onda? ¿De dónde están sacando esa idea? ¿De dónde lo están sacando? Creo yo que hay unas cosas específicas de dónde pueden sacar esa idea y que vamos a traer claridad eso más adelante, pero me gustaría traer un poquito de historia y de concepto del ecumenismo. Algunos de ustedes saben, tuve la oportunidad de estudiar teología y tengo unos amigos que les apasiona ese tema, y pues conversando con ellos... De hecho, tenés una maestría en teología. Tengo una maestría en teología, claro. Sí, tengo una maestría en teología. Ahora, lo digo porque ecumenismo el día de hoy, cuando escuchamos la palabra, sacamos las uñas rápido, porque decimos, tiene una connotación negativa. Lo interesante es que al principio ecumenismo no tenía una connotación negativa. No, en sus inicios no. No. Voy a leer el concepto. Pero a ver, para que partamos. Antes de emigrar a la historia, ¿cuál es el concepto negativo que se tiene? O sea, la concepción negativa del día de hoy a la palabra ecumenismo, ¿cuál es? Estoy cediendo mi fe en dos áreas en específicas: en quién es Cristo Jesús y por dónde viene la salvación. Bueno. Esa es la connotación negativa. Entonces, cuando alguien dice ecuménico entonces estás a punto de negar a Cristo. O estás tratando de mezclar las religiones para crear una sola. Ajá, sí. O una nueva. Que eso es a cómo se fue tal vez degradándose el día de hoy, sí. o cuarteando con agua. Entonces ahora alguien que dice ecumenismo es, no puedes compartir si tú crees en imposición de manos, yo no creo en imposición de manos. Entonces marquemos nuestro límite, ¿verdad? Sí. Pero en los primeros siglos, voy a leer el concepto de ecumenismo, y es los que habitan en una misma casa espiritual. Sí. ¿Verdad? Y es un movimiento que promueve la unidad de religiones cristianas específico. Entonces, para no aburrirlos con historia, en los primeros siglos la iglesia era pequeña, perseguida, y pequeña para ser dividida. Estamos mal. Estamos mal. Entonces, y es un tema que hoy todo el mundo dice, es que los pastores no están unidos, ¿verdad? Es que los cristianos no están unidos. Ese es un tema que hasta lo reclaman, pero en el otro lado de la misma moneda, cierta unidad de esa la miran como esto. Claro, si es la unidad entre los mismos, no está
no reforzaría el concepto erróneo o el nuevo concepto o significado que le dan a la palabra, ¿verdad? Entonces podríamos decir que la iglesia pequeña, ¿y para qué dividirnos? Entonces podríamos ver mensajes como Pablo, tal vez tú no comes carne con pezuñas, ¿verdad? Y no de animales con pezuñas. Ajá, de animales con... Pero hay las otras personas que sí comen ese tipo de carne. Entonces él promovía, tú que sos más maduro espiritualmente, se dé para poder unirnos. Entonces se podría decir, entonces que Pablo promovía ecumenismo. Es que está promoviendo unidad. Sí, ese es el sentido original de la palabra. Ajá, eso sí, Cristo es el que salva. Sí. Y después decía a otros, nadie los juzgue a ustedes en comidas, en lunas y en fiestas. Y de nuevo, porque la gracia y Cristo es el que salva. Entonces, estamos claros en qué nos une. Cristo es el que salva. Y Cristo es el Hijo de Dios. Sí. Eso sí, también Pablo, ustedes no se anden persuadiendo por la doctrina de aquel que dice que Cristo no es el Hijo de Dios. Marcó su límite. O a los Gálatas. Ajá. Gálatas insensatos. ¿Quién les enseñó a ustedes, verdad? Que y el Espíritu Santo se recibe por las obras de la ley o por el oír con fe, ¿verdad? Ahí también está mezclando, miren, no es por la ley, ¿verdad? Es por la gracia. Entonces la iglesia separada de quién come este tipo de comida, quién come este otro tipo de comida. Entonces surgió este movimiento de unidad entre la religión que creía que Cristo era el Señor y Salvador. Entre ellos. Y más adelante, a la iglesia le gusta buscar diferencias por las cuales separarse. Se separa la iglesia de Oriente, la iglesia de Occidente. Algunos dicen, este pecado no se puede hacer después que fuiste bautizado, ¿verdad? Y entonces se separa porque hay gente que pecó después del bautizo. Entonces viene este movimiento, voy a decirlo así, ecuménico, en que dicen, pero Cristo es el que salva y Cristo es el Hijo de Dios. Sí. Ahora no lo ve así toda la gente el día de hoy. No, porque, mira. La palabra ecumenismo. ¿Le puedes dar la mano? Así nos saludamos. ¿Sí? ¿Y sabes por qué? No. Y entonces la gente viene y le sigue dando el concepto a la palabra que otros le dieron. Y la verdad es que tenemos que tener muchísimo cuidado con que no ocurra ese concepto que hoy le dieron, que es la unidad de credos, ¿verdad? Sí. Porque eso va a ser también casi imposible que se pongan de acuerdo. Pero agregando a tu historia, no sé si lo tenés ahí, pero como en los años 1900, algo en el principio, la Iglesia Católica empezó un concepto de ecumenismo dentro de ellos. Porque entonces la misma iglesia tenía diferentes corrientes. Sabemos que ellos tienen a los jesuitas, tienen a los salesianos, a los maristas, a todos ellos. Entonces trataban de mantener como que su rebaño junto. Pero también surge el movimiento en su momento, en los años igual, incluso antes, de un esfuerzo ecuménico luterano, de Lutero, de la Reforma, de los protestantes, de también mantenerlos a ellos unidos. Lo que hoy sería, por ejemplo, que bautistas, pentecostales, metodistas, presbiterianos, interdenominacionales puedan tener unidad entre ellos, aun cuando tienen diferencias doctrinales. Por ejemplo, ¿verdad? Si hubiera hoy por hoy una convención de bautistas, pentecostales, presbiterianos, todos juntos, eso respondería al concepto inicial del ecumenismo, pero en este caso ecumenismo evangélico. Otros 20 pesos sería unir todas las religiones juntas para formar un solo credo, y eso sería un ecumenismo interreligioso, con lo cual nosotros no estamos de acuerdo. Total, y hay gente que ya toma eso como una definición de ecumenismo. No. Y solo por poner interreligioso ya no entra la palabra ecumenismo, porque es la unidad bajo la misma religión, ¿verdad? Sí, no, claro. Entonces, para los que están viendo, quiero que sepas algo. El problema está cuando negamos quién es Cristo y nosotros
creemos que Cristo es el Hijo de Dios, nacido de la Virgen, es Dios mismo, es trino con el Espíritu Santo y Dios, Él es el que nos dio la salvación, que el camino para llegar al Padre es Él. Y es el único camino que nosotros reconocemos. Ajá, total. Entonces, a ver, solo quiero traer esta claridad. Romperíamos eso cuando negamos a Cristo Jesús como Salvador, que no lo hacemos, y romperíamos eso cuando negamos quién es Jesús, el Hijo de Dios, que tampoco lo hacemos. ¿Verdad? Eso. Ahora, hay dos cosas que a la gente le gusta señalar y decir, por eso es que son ecuménicos. Y uno fue el viaje que tuviste. Sí. Por los acuerdos abrahámicos. Entonces, quiero que contes para que todos sepamos qué fue eso y por qué estuvimos ahí. Mira, mundialmente se reconoce que las 3 religiones monoteístas del mundo son el cristianismo, el islam y el judaísmo. Eso es aparte totalmente de la reunión que se dio en Roma. Y con Roma no quiere decir el Vaticano, por favor. Italia tiene Roma, tiene Venecia, tiene Florencia, tiene Milán, tiene un montón de lugares. Pues, o sea, simplemente fue en Italia. Sí, sí. Pongámosle Italia mejor porque donde había Roma le suena a la gente como, ¿verdad? Buena pizza, buena burrata, buenos helados napolitanos. El Coliseo Romano, o sea, no es el Vaticano. Entonces, lo que quiero, eso lo digo yo con respeto también, pues, pero es para aclarar las cosas que la gente tergiversó. Porque nosotros hicimos un comunicado a que fuimos. Entonces, no fuimos a ningún acuerdo religioso, sino que en el esfuerzo de países árabes y de Israel de dar un paso hacia la paz entre ellos, ni siquiera con nosotros, entre ellos, hicieron este summit o una conferencia o ¿cómo le ponemos? Reunión. Una reunión. Sí. Donde no eran religiosos los que participan, sino economistas, digamos, personas que estuvieron en gobierno o empresarios, para llegar a hacer acuerdos económicos entre las 2 naciones. Y, por ejemplo, hablaban ahí de que quieren ya tener vuelos directos entre los países árabes e Israel y países árabes. Poder compartir tecnología de punta que tienen los países para ver que los dos progresen. ¿Qué tiene eso de ecuménico, me pregunto, y de religioso? Sin embargo, estos países tienen muy en cuenta y respetan a sus líderes religiosos. Los rabinos para Israel, el imán para los musulmanes. Pero decidieron invitar a alguien del cristianismo, ya que las 3, ahora sí, religiones politeístas del mundo tienen una sola cosa en común. Monoteístas. Monoteístas. Un solo Dios. Un solo. ¿Y qué dije yo? Dijiste no, moniteístas, perdón. Moniteístas, que quede bien claro. Estas 3 tienen una sola cosa en común. Los 3 vienen de Abraham. Obviamente, Ismael, hijo de Abraham, con Agar, el primogénito. Entonces, ellos son una nación y naciones entre ellos. Y luego, padre es Abraham. Ajá. Y luego los hijos de Isaac, que son hijos de Sara, pero son hijos del mismo padre Abraham. O sea, ellos lo que tienen en común y le reconocen es que vienen del mismo padre sanguíneo. El cristianismo respeta a Abraham como el padre de la fe, que es esa nación como las estrellas del cielo, que es celestial, que es espiritual, y las otras son las naciones como la arena del mar o la arena del desierto, la arena en final, que son terrenales. Y recibo la invitación para participar y mi única participación fue ir a hablar la postura de nosotros los cristianos por la vida y la familia, que defendemos la vida y la familia.
y aproveché a decirle a todos los que estaban ahí, representantes de 38 países, incluyendo Fox News, que estaba en primera fila, que Guatemala es provida y familia y es la capital iberoamericana de la vida y la familia. A eso fui. Y de repente, ¿y aquí qué está pasando? Gente habla. Mira, 46 millones vieron esto. La noticia que da Fox News no es de una reunión ecuménica, no, pues, económica. Estuvo el principal medio digital de Israel que dirige un judío convertido a Jesucristo. Estuvo Christian Broadcasting Network, la CBN de Estados Unidos, que la originó Pat Robertson. Ninguno dice esto fue una reunión ecuménica. Solo hay unos ahí que ven una fotografía sí, donde está el imán, está el rabino y está su servidor, y entonces dicen que por eso somos ecuménicos. Pero entonces sería el colmo, porque si tú vas a predicarle a un brujo y te ven con el brujo predicando, le van a decir que tú también eres brujo. Entonces digo yo... si yo, suponete yo que estudié en la universidad y en la universidad, en la misma aula, sí, estuvieran de diferentes creencias, que algunos no reconocen a Cristo Jesús como Salvador, sino que a otra persona o otra forma. Entonces soy ecuménico porque estoy compartiendo el cuarto donde están hablando de economía, sí, con gente que no es que sea ecuménico. No, ¿verdad? No, para nada. Una cosa es que tú compartas con personas de otras religiones una comida, los invitases a tu cumpleaños. Eso no quiere decir que compartas la misma doctrina ni la misma creencia. O sea, no, para nada, pues, ¿verdad? Entonces si te abro mi corazón, sí me duele que la gente hable o piense así, porque si alguien ha predicado a Jesucristo como Señor, y voy a decir esto con los pies sobre la tierra, y Dios lo ha usado para un derramamiento del Espíritu Santo en muchísimas naciones, ha sido tu servidor. Y para que ahora unas personas hagan eso porque un fulano de tal también en redes anda diciendo cosas, digo yo, de verdad sí duele. Duele, te soy sincero. Al principio empecé yo, digo yo, esta es otra bobada de saber quién. Pero después cuando miro digo, no, y esto ya no es una bobada, esto ya tiene una mala intención, ya andan viendo qué le buscan, qué le encuentran y no encuentran, entonces se lo inventan, etc. Pero quiero ampliar el tema. Dale. Mira, esto se complica, creo yo, porque al mismo tiempo se habla de una tierra que están dando para que ahí pueda poner su templo la Iglesia Católica Cristiana, o puedan poner los judíos ahí mismo. Pero eso sería como un shopping mall, ¿verdad? Que en el mall tenés diferentes marcas, pero los dueños no son los mismos, pues, ni creen en lo mismo, ¿verdad? Eso lo hacen por una razón. Quiero que por favor comprendamos algo. Hay países donde no existe ni libertad ni tolerancia religiosa. Hay otros países como el nuestro donde hay libertad religiosa. Hay países donde no hay libertad religiosa, pero sí tolerancia religiosa. En los países árabes no hay libertad religiosa, hay tolerancia religiosa. ¿A qué se refiere? En que ellos te dejan predicar. Tú puedes ir a instalar una iglesia cristiana en los países árabes. Ok. En donde ellos te dejen predicar. Entonces tenés una libertad, pero condicional, tal vez. Condicionada. No te condicionan tu prédica, te condicionan dónde lo prediques, el espacio. Entonces, por ejemplo, podrías tener una iglesia en un hotel que es área internacional, o en una tierra donde ellos dicen, bueno, aquí pueden haber templos evangélicos, pueden haber templos de las diferentes religiones. Eso no es ecumenismo. Eso es respetar el espacio donde ese país te dice que puedes predicar, debido a que tienen tolerancia más no libertad. Entonces, estamos conversando con ellos y pude conocer al principal imán de los Emiratos Árabes y al principal rabino de los Emiratos Árabes. Ellos dos son amigos, ¿verdad? Pero reconoce el rabino que tiene tolerancia religiosa dentro de, más no la libertad.
pero entre ellos son conocidos y tienen cierto grado de amistad. Entonces digo yo, bueno, ahora tenemos las puertas abiertas. Todos aquellos que dicen, yo quisiera predicar al mundo musulmán. Bueno, pues ahí está, hay una tolerancia, ahí está. Eso no está, nadie está mezclando ahí ¿Te imaginas tú que alguien logre hacer un libro y ellos digan, bueno, ¿saben qué? El Corán y el Torá lo vamos a mezclar. ¡Qué esperanza! Ni lo soñés. O que digan, no, bueno, pues entonces... no. Que digan, bueno, vamos a tener el Corán con el Torá, con el Nuevo Testamento. Todo junto y revuelto como una creencia. Eso es realmente el término que hoy, o el significado que hoy le dan algunos al ecumenismo. Ajá. Okay, de eso no somos pero ni un pelo. Nada, cero. 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 Ahora, ¿tengo amistad con ellos? Claro que sí. Bueno, ¿qué es el ejemplo? En este momento no te puedo decir amistad, pero pues no los conozco. Sí, o sea, podríamos compartir una taza de café. Por supuesto. Sí. ¿Verdad? Y de ahí agreguemos otra de donde puede venir una mala interpretación. Existe en varios países del mundo lo que se llama la mesa redonda. Ponga atención bien, por favor, al término. Mesa redonda multirreligiosa. Esa mesa redonda no está creada ni es formal para compartir doctrinas o mezclarlas. Bueno, compartirlas podrían decir, yo te quiero contar que yo creo tal cosa y él te dice que cree él. Eso, hasta ahí queda. No, esas mesas redondas en algunos países existen para luchar juntos contra la persecución religiosa. Uh-huh. O sea, no es chiste que en algunos países del mundo maten a los cristianos. Literal, a mí me mandaron un video donde en cierto país, no me quiero meter en ese lío, están hincados y les meten un disparo en la cabeza a los cristianos. Entonces, ese tipo de luchas no la puede hacer tan solo una religión. O, por ejemplo, contra el aborto, o la familia, o la vida. Entonces, se unen, entre comillas, para discutir este tipo de persecución y qué se puede hacer para evitarla. Uh-huh. O por lo menos mitigarla. Para eso es que existe. Para poder formular y crear leyes que garanticen la libertad religiosa. Te voy a dar un ejemplo. Ustedes saben que en la religión judía la circuncisión es sumamente importante. Uh-huh. Eso es sí o sí. Y hay países en donde se les está prohibiendo a los rabinos circuncidar al niño porque se considera una violencia física contra el niño. Sin embargo, ese mismo país promueve el aborto. Entonces, yo no soy ningún tipo de ecuménico, y eso está claramente definido, ¿verdad? Y definido con las personas y con los religiosos. Pero creo yo que no podemos permitir y dejar de luchar contra este tipo de cosas que son comunes a los que creemos en Dios, sobre todo a estas religiones monoteístas. Sí. ¿Verdad? Que tenemos los 10 mandamientos de la ley de Dios. Que dicho sea de paso, los 10 mandamientos de la ley de Dios se la dieron a los judíos y a Moisés. Yo no sé de dónde apareció en el cristianismo. Sí. Porque no venimos de Moisés. ¿Me explico? No, venimos de Cristo Jesús, judío también, que practicaba, y por eso adoptamos. Ok. Va. Entonces, y es más, mira. Defensor de la fe. Apologética. Sí. Defensor de la fe. Este es el nombre de una de nuestras conferencias en Casa de Dios, en donde enseñamos a nuestra gente a defender la fe que tenemos. No andarlas mezclando. Sí, total. Uh-huh. Un ejemplo sencillo que te puede traer paz y es unidos para trabajar no significa unidos para creer en Cristo Jesús o la salvación, ¿verdad? Hay dos términos en teología, cristología y siempre se confunde esa palabra, soteriología, que es la doctrina de quién es Cristo y la doctrina de la salvación. Y hay veces que nosotros tenemos una unidad, una unión por trabajo, pero no es una unión por
nuevamente, y tal vez ya estoy sonando redundante en quién es nuestro Salvador, pero si vamos a construir un muro, por ejemplo, yo voy a construirlo con aquellos que creen que el muro es necesario para nuestra protección. Sí. ¿Verdad? Sí. No necesariamente voy a cruzar los brazos y voy a decir, voy a construir este muro solo con aquellos que... No. Porque necesitamos esa protección. Y lo hemos hablado antes y lo quiero mencionar otra vez. Hay una agenda muy fuerte en nuestros países de laicismo y laico. Te voy a explicar las diferencias. Un país laico es un país libre para expresar no sé si la palabra es profesar, pero su religión. Libre para expresar su religión. Pero también, un país laico es aquel donde no es la religión la que gobierna. Ajá, total. Pero están promoviendo el laicismo. El laicismo es diferente. Somos libres de la religión. Sí. ¿Verdad? La religión acá no puede ser. Y son los casos que... Hay que acabar con la religión. Hay que acabar con la religión. Entonces, si hay una agenda que dice, bueno, hay que acabar con la religión, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a construir un muro de protección. Sí. Igual, si hay una agenda que dice, no en contra de la familia, bueno, con todos aquellos que sí estamos a favor de la familia, vamos a construir este muro de protección, ¿verdad? Y entonces, aquellos que dicen no a la religión, vamos a construir nuestro país para que el día de mañana se mantenga sin estos ejemplos que tú estás tocando, donde le hincaron a las personas y les quitaron la vida por ser cristianos. Entonces, sí es un trabajo que hacemos en conjunto, pero no quiere decir que aceptamos su doctrina de quién es Cristo, ni aceptamos su doctrina de dónde viene la salvación. No. Y lo que tú mencionaste al principio, ¿verdad? Y no la aceptamos peleando, pues simplemente no la aceptamos. No, pues. ¿Verdad? Sí. Y mejor porque tenemos campo para evangelizar. Mira, a mí me invitaron a una reunión, gente de otra religión, ¿verdad? Y que hicieron una cena en mi honor, por decirlo así, ¿verdad? Y fui, y estábamos ahí. Y en la mesa donde yo estaba sentado, que estaba la crema y nata de Dios y todo, me dijeron, pastor, usted nos puede contar su testimonio. Y les digo, bueno, cuando era niño, alrededor de los 11 años más o menos, por ahí 10, 12 años, por ahí, a esos años, estaba en primaria. El Señor Jesús se me apareció y todos dijeron, y lo he visto 3 veces, porque es verdad, 3 veces, por la misericordia de Dios. Y ahí aproveché porque me preguntaron cuál es su testimonio. Y ahí lo compartí, ¿verdad? Entonces, yo creo que independientemente de Dios es amor, ¿verdad? Y debemos amar a todos. Pero no quiere decir que ellos vayan a compartir nuestra doctrina y nosotros la de ellos. Pero ya yéndonos al término original, ¿no creen que sería lindo que los cristianos, por lo menos los cristianos evangélicos que tanto dicen que no estamos unidos, que está dividida la iglesia, si hiciéramos un esfuerzo de unirnos? ¿Verdad? No estoy hablando con otras religiones. Si nosotros hacemos el esfuerzo de unirnos, bautistas con presbiterianos, con luteranos, con pentecostales, con centroamericanos, mira, para de contar. Esa sería la intención original del término original de ecumenismo, ¿verdad? Pero ni vamos a mencionar la palabra porque entonces le dan la interpretación que quieren. Que hoy le dan. Entonces hablemos de esto. Unidad entre la misma fe. Eso es lo que nosotros sí tenemos. Yo les voy a contar esta historia. Fui una vez a una iglesia bautista a quienes amo y respeto muchísimo. Y no aplaudían. Yo tenía otros amigos pentecostales que aquí hay que aplaudir porque al Señor así se le alaba, ¿verdad? Yo digo, ellos están peleando por aplaudir o no aplaudir. Pero yo estoy ahí con la inquietud, ¿verdad? Porque llegan y empiezan a aplaudir, como para darles el ejemplo, cómo se alaba al Señor, ¿verdad? Yo estoy ahí. Cuando oigo, creo la voz del Espíritu Santo que me dice, hijo, ellos que no aplauden, para mí no aplauden, porque es su concepto de darme honor. Y los que aplauden, para mí aplauden, porque ese es su concepto que tienen de alabarme y adorarme. Y ahí me sentí tranquilo. Y dije, no, ¿por qué me voy a poner a aplaudir cantando?
¿verdad? Si igual estoy alabando y adorando a Dios. Ahora, voy yo a un pentecostal que nos vamos a subir en las sillas y a danzar y remolinear. Si yo fuera bautista diría, esto me cuesta mucho, no lo voy a hacer, pero no por eso él no está alabando y adorando a Dios. Y la escritura que vino a mi mente fue una que es un poco difícil de expresar, de entender, porque dice, aún el que cae, para su Señor cae. Algún propósito tiene Dios, pero no es el tema, porque ahora no van a salir con la onda de eso. Pero no, de nuevo, somos ecuménicos, ni un pelo. No. Buenísimo. Termino con la misma historia, solo que desde mi punto de vista es exactamente lo mismo. Una vez creo que te pregunté por las mantillas que usaban unas personas en la cabeza al entrar a la iglesia. Estaba muy pequeño yo. Yo, papi, ¿por las qué? Mujeres usan mantillas. ¿Por qué? Y tú me dijiste, no tenemos problema con eso, porque ellos para el Señor lo hacen. Y nosotros si no lo ponemos, también para el Señor lo hacemos. Y es bonito cómo esa diferencia cabe en una casa donde el Señor es Cristo Jesús, ¿verdad? Sí. Entonces... pero perdona, ya que mencionaste ese tema, yo me recuerdo de mi mamá y mis tías yendo a misa y se ponían la mantilla que se le llamaba la madrileña. Madrileña, creo que se la ponía. No sé. Sí, así. Y entonces yo tendría que interpretar que las iglesias evangélicas que la usan son ecuménicas porque esa costumbre también la tienen los católicos. Yo no voy a decir... mantija, ¿verdad? Y los otros me van a contestar, pero está escrito que lo uses. Entonces, ¿en qué quedamos? Y ahí se vuelve otra vez a dividir la cosa. Sí. ¿Verdad? Pero, qué buen ejemplo diste. Sí, me acuerdo cuando me lo preguntaste. Sí. Entonces, yo diría, creo yo que estamos parados en la misma página, que Jesús es nuestro Salvador, que Jesús es el Hijo de Dios. Y mejor, en vez de ir con esa fuerza, señalar quién es ecuménico y quién es no, ¿por qué no vamos con esa fuerza y seguimos predicando el evangelio? Que es lo que está en nuestro corazón. De nuestro Señor Jesucristo. Así es. Quiero que te quede eso. Vamos a seguir predicando el evangelio, vamos a seguir predicando a Cristo Jesús, compartiendo las buenas nuevas, a enseñar que Dios sigue siendo nuestro Padre espiritual y que se llega a Él a través de Cristo Jesús. Eso sería todo. No sé si quieres agregar algo más. Sí, yo quisiera agregar algo más, tal vez fuera del tema. Nunca han visto que nosotros hagamos videitos para atacar a hermanos, aun cuando no compartimos algunas cosas que hacen, dicen o creen. Porque yo pienso que esa no es nuestra misión, ¿verdad? Pero algunos creen que ese es su llamado. Atacar a la gente de su misma familia por un par de cosas con las que no están de acuerdo. Eso no trae edificación a nadie, más bien trae destrucción. Eso trae cizaña, eso trae pleitos, enemistades, contiendas. Y yo me pregunto, ¿es eso espiritual? Cuando yo escucho a gente que desde el púlpito ataca a otros pastores, digo yo, ¿será que Dios le inspiró ese mensaje anoche mientras oraba? Si es que oraba. Pero cuando yo oigo a alguien expresarse así, digo yo no creo que Dios le haya inspirado eso. En ningún momento. Entonces es importante. ¿Y qué tal cuando Jesús le pidió de beber a la samaritana? Y ella le dijo, judíos y samaritanos no se llevan entre sí. Nuestros padres, dice, ¿verdad?, que venían a sacar agua de este pozo. Y entonces Jesús aprovecha a decir, mira, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Y si tú supieras quién es el que te pide beber, le pedirías a él. Mi pregunta es, si hoy sucediera eso, a Jesús lo atacarían de ecuménico solo por estarse relacionando con una samaritana y pidiéndole un vaso de agua. Pero aprovechó la ocasión para presentarle que él le calmaría la sed a ella que tanto estaba tratando de calmar, que su sed no era por un vaso de agua biológico, sino era una sed espiritual. Yo creo que tenemos que aprovechar cada oportunidad que tenemos para compartir de nuestro Señor Jesucristo a cualquier persona en este mundo. Perfecto. Entonces, lo que acabas de decir me queda de la siguiente forma. El mejor filtro que le puedo pasar cuando tengo dudas si algo es ecuménico o no es el filtro del evangelio. Así es. Hijo, yo tengo
40 años de creer en el Señor Jesús. Nunca me han visto usar ni siquiera otro libro religioso que no sea la Biblia. No, para nada. Y eso que Reina Valera 60. Claro. Sí, o sea, hasta en eso soy celoso. Lo voy a ser honesto acá. Es bien celoso con la traducción que uno lee en la iglesia. Muy, muy celoso. Yo siempre les digo, vayan a la más antigua posible y después si quieren se apoyan. A las traducciones formales. Mi papá es full traducciones formales. Total. Ninguna paráfrasis ahí. Ninguna. Y los mensajes que predico, que Dios me da, tienen un promedio. El mensaje dominical, un promedio de más o menos entre 800 y 1000 palabras sacadas de la Biblia. Yo creo que hasta exagero el uso de tanto versículo el domingo. Mucha Biblia siempre es bueno. Porque así es, hay que ser escritural. Amén. Así es, amén. Buenísimo, gracias por este tiempo, los amamos y espero que puedas escuchar nuestro corazón. Hasta pronto.